¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. El mes de marzo es un mes particularmente importante para nosotros los paceños, porque dentro de nuestro departamento albergamos una región creciente, una región floreciente, pero además una región, una ciudad que, aun siendo la más joven de todo el país, ha sido el puntal de una serie de luchas que han generado reivindicaciones históricas y trascendentes para nuestro país. Me refiero a la ciudad del Alto, la mimada de mi padre, la amada, la adulada del compadre Palenque, pero además en un amor mutuo y recíproco, porque así como el compadre amaba el Alto lo amaba infinitamente. ¿Cuántas veces nos habrá advertido el compadre Palenque de lo que se gestaba en el Alto, de que era una sociedad dolida, herida y lastimada, que podría convertirse en algún momento en un polvorín? Los políticos de la época no lo escuchaban porque en su infinita soberbia difícilmente pueden comprender el sentir de la gente más humilde. Pero el tiempo le dio la razón. Y ahora que estamos tan cerca de la fecha aniversario de esta hermosa ciudad, me voy a permitir reflexionar sobre uno de sus momentos históricos, como fue Octubre Negro, octubre de 2003. Este programa va a ser parte de un trabajo investigativo, de una tesis de maestría que estoy preparando para el Centro de Investigación del CIDES UMSA, y vamos a hacer una especie de parangón entre lo que es esta última época dura y difícil de confrontación para los bolivianos, donde los protagonistas de nuevo fueron los salteños, y lo que fue ese Octubre Negro. Para titular el día de hoy nuestro programa le hemos dado el nombre de los líderes de Octubre Negro. Y estoy en compañía de dos hombres, llega ya el tercero, que han sido pues un eje principal y trascendente, una marca. Sus nombres han quedado registrados en los anales de la historia. Y cuando uno los ve años después, claro, se le hace como una cosita en el corazón. Jaime Solares, ¿cómo te habremos visto luchar, pelear, gritar, salir a las calles, organizar a la gente? Jaime, qué gusto tenerte, tenerte en mi programa. ¿Cómo estás? Un placer estar en este canal. Acá frente a mi amigo David Vargas, que es un luchador. Cuando diga a la gente lo que diga, pero estoy convencido de que él ha luchado conmigo. Ha sido perseguido a punto de ser asesinado. ¿Tú también? No, yo no pudiera decir, pero David acá me cuidaba las espaldas porque él conocía la estrategia del problema de seguridad, ¿no? Mira las cosas que me entero yo aquí. Y él, por ejemplo, en muchas ocasiones, a mí me consta, lo perseguían. Gente que, tú sabes, la caída de Goni, hemos afectado intereses, pero tremendos. Infinitos, pero millonarios. Claro. Y la gente que tenía hasta pega, no tenían pues una bronca del diablo, ¿no? Claro. Mira, te cuento que es un repaso rápido, ¿no? Pasó octubre, se presionó con trampas Carlos Mesa, entonces había la reacción de los que estaban afectados a sus intereses. Claro. Había un señor que se paró en la Pérez con un auto último modelo, que yo creo que ese auto debe costar más de $100.000. ¡Ay, por Dios! Y me quiso increpar, ¿no? ¿Y? Me quiso increpar. Entonces yo me puse a discutir, le dije de que hemos sacado pues algo injusto del país. Y como me quería increpar... Además el millonario con claro, pero plata. se reunieron, rápidamente se reunieron los compañeros que luchan calzados. Ay. Y lo votaron. ¡Ay, qué lindo! Me dijeron, ¿quién es usted? ¿Qué? Don Jaime, ¿qué? Ya se quisieron agarrar. Defendido por el pueblo. Claro, los lustrabotas, ¿no? Entonces el tipo no hizo otra cosa que arrancar hacia escapar. ¿Tú vivías en el Alto? ¿En esa época eras? No. Yo estaba alojado en la Federación de Mineros. ¿Y ya? ¿Y no. cuál era tu rol en ese momento? ¿Cuál era tu cartera? ¿Tú estabas en la Central Obrera Boliviana? Sí. El de dirigir, pues. Tú eras el dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana del año 2003. Claro, sí. Okay. Saludaré, mira, me acabo de enterar que les cuidaba las espaldas, conocías las estrategias de todo lo que se iba a vivir en aquel momento, de las formas de trabajo que tenían para acallar. David Vargas, él empezó todo en en febrero, empezaste en febrero a hacer tu lucha, tu frente, y en octubre fue como de repente el cierre de un momento transformador para Bolivia. Hola. ¿Cómo estás, Berito? Un placer.
Psicólogo, colega, pero además mayor y actualmente docente universitario en la Gracias UPEA. a la UPEA tengo trabajo nuevamente después de 12 años. Wow. Pero yo quisiera saludar aquí a mi comandante. Yo siempre lo he tratado de mi comandante, a Jaime, porque la madurez, la inteligencia con la que han manejado los hechos de octubre son de saltar. Nadie los resalta, a nadie le importa. Todos han vivido y bueno, ¿no? Pero cuando uno hace un análisis y dice, pucha, estuvimos al precipicio de tirarnos a un barranco. ¿Quién frenó? ¿Quién manejó? Jaime. Las tentaciones que han llegado, las personas que han llegado a tentar, a tratar de intimidarlo para que se conduzca, que hoy que... Jaime Solares. Entonces yo creo que es bueno, Berito, este programa porque puede significar que mucha gente se entere lo que ha significado. Las personas que hemos actuado en octubre, hemos estado en la calle enfrentándonos, así como Jaime Sabés, cerca de San Francisco fue lo que aconteció eso, Jaime, del auto. Justamente aquí abajo, en La Paz. Sí, también yo conté, una oportunidad te conté, creo, cuando Trigoso era supuestamente amigo mío. Sí. Nos escapamos al edificio Fabril porque me querían agarrar prisionero. Que fue el abogado y que también fue ministro de Trabajo. Gonzalo Trigoso, sí. Él entrando, Jaime, al edificio Fabril, porque nos quisieron agarrar en la Potosí, los agentes del Ministerio del Gobierno. Nos quisieron agarrar, la gente se levantó, empezó a pelear contra los agentes del gobierno y nos dijeron, mi mayor, escápese, escápese. Yo estaba con Trigoso, porque Trigoso me quería llevar a la casa de su mamá, al final de Anacocha. Nos escapamos, nos entró al edificio Fabril. Hermano, papel blanco tiene color. Ay, Dios. Gonzalo Trigoso era pálido, blanco. Muerto de miedo. Dijo, hasta aquí llego, yo me voy, me escapo. Se hizo pis y se escapó, hermano. Me dejó solito el edificio Fabril. Cuando me quedé solo en el edificio Fabril no sabía qué hacer porque presumí que iban a venir los agentes de inteligencia. Mi ayudante, era entonces Guillermo de la Barra, fue a avisar a los borrachitos de la Evaristo Valle. Todos se bajaron en la puerta de San Francisco del edificio Fabril a proteger al mayor Vargas. Ay, no, esas cosas. ¿Y sabe quién, Jaime, me protegió en su casa? Al día siguiente, en su casa, Verónica de Derechos Humanos, Verónica, tu paisana, la esposa de Chapi González, los dos me dieron que usar de una casa de mujer disfrazado. Me dijo, entrate a mi casa, en su casa me protegieron. Inmediatamente que yo salgo de la casa donde fui primeramente a alojarme, ambulancias, vagonetas, se entraron con el fiscal Santa María. Se entraron a esa casa y buscaron hasta abajo el cenicero, dice el dueño de la casa. Hermanos, son cosas que nunca hemos contado, que convendría hacer una... Tengo yo una nómina de preguntas que necesito irlas respondiendo para ir clarificando y además entender lo que fue esa lógica. Yo me pregunto, ¿se crean las oportunidades para poder generar este tipo de movilizaciones? ¿Se las crea o ya están dadas? ¿Qué es lo que ha motivado realmente para que ustedes decidan movilizarse? Porque ese día, y no una semana antes o una semana después, ¿las oportunidades políticas estaban dadas? Mira, cuando yo ingresé a la empresa minera Guanuni como minero, primeramente trabajé 2 años en el ingenio. Porque había que hacer méritos para ir a la mina. ¿No? Entonces, en esos méritos, cuando yo ingresaba a la mina, yo me convertí en hombre revolucionario. Cuando vi la mina, que el minero trabajaba entre todo roca, arriba roca, abajo roca, a todos los 4 costados roca. Y en la profundidad, tu vista delante, una profundidad que nunca se acababa la oscuridad. O sea, la lámpara eléctrica era lo que... ¿no? Bueno, yo te vuelvo a la pregunta. Ahí me convertí, ¿no? Entonces... en ese momento, octubre de 2003, ya en febrero se había gestado un levantamiento, la gente estaba harta. ¿Había motivación? ¿Cuál era esa motivación para movilizarse? ¿Y había la oportunidad política para hacerlo? Claro, las injusticias que sufría el pueblo. Esa era la motivación. Pero claro, injusticia por todo lado, ¿no? Ya en el problema del reclamo de los mineros juntamente con los fabriles y los compañeros del campo, el problema de la canasta familiar. Sí. ¿No? Uno se fijaba entonces cómo era el estándar de vida. Mientras uno saca arriba, que eso no es envidia, no es nada, pero tomaban el desayuno americano, una crisis galopante en el país, el desayuno americano donde no les faltaba la mantequilla, no les faltaban las frutas, los jugos, bueno, todas esas cosas. Pero ¿y acá abajo? ¿Pan con café o pan con té? Y políticamente. ¿Y cómo estaba entonces la nutrición de los hijos de los mineros, de los fabriles, de los hermanos del campo? Ya se que estaba una bronca. Entonces, ojalá...
políticamente las condiciones estaban dadas? O sea, ese presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya lo habían hecho tambalear en febrero, ¿era más fácil hacer tambalear en octubre? O sea, ¿ese espectro político estaba dado? Sí, nació de repente de la furia del pueblo. Ya. Hay que ser sinceros, nadie dirigió a casi nadie nada. El problema que era el pueblo, Sí. el que quería el verdadero cambio, ¿no? Decían, pero estos tipos son los que siempre llegan al poder, como Gon y compañía, pero nada solucionan para los pobres, Pasa nada. ¿no? Claro, entonces ahí se ve la coalición gubernamental de anticorrupción, ¿no? De una corrupción galopante, terrible. Mientras unos muriendo de hambre y otros... Y un pueblo que no lo quería ese señor, o sea que podían ustedes encontrar la oportunidad política para sacudirlo y podía caer. Claro, fue presidente mediante una democracia restringida y controlada, Excelente. ¿no? Fue el gobierno así de esa manera. Sí. Don Evo también se convierte en eso. Claro, él va con una situación de un ímpetu revolucionario, pero por debajo fue el problema que él hizo un pacto por debajo que nadie sabe con las multinacionales. Y las multinacionales en el mundo entero, compañera Verónica, hacen estragos con la economía de todos los países. Y con nuestra salud y con Claro. todo, ¿no? Ok. Y cuando se habla de las multinacionales, acá que sepa el pueblo, no se está hablando de una cosa ilusa. Estoy hablando del nuevo orden mundial. Claro que sí. Claro que sí, las farmacéuticas y todo esto que nos está destruyendo. Te hago la misma pregunta porque un poco tengo que trabajarla desde ese sentido. La motivación, si tú tuvieras que utilizar un concepto para decir qué motivó al levantamiento y la movilización de octubre de 2003, ¿cuál sería? ¿Sabes, Verónica? Las medidas económicas que los gobiernos que a partir de recuperar la democracia venían a implementar en nuestro país, especialmente la parte económica, eran dirigidas directamente al bolsillo del pobre. Sí. El 21060, la relocalización de los mineros y otros, la capitalización, La flexibilización laboral. todas esas cosas, ¿no? Entonces el impuestazo de febrero viene a ser la medida que va a ser la gota que llevarse el vaso. Entonces, como la gente ya estaba con esa indignación, el pueblo estaba indignado, no le importó que Gonzalo Sánchez Lozada esté apenas un año o mitad de año, no le importó, estaba renegando porque las diferencias que marcaban, que lo dijo bien Jaime, ya eran notorias, eran ostensibles que insultaban a la vista a la gente. Entonces la gente tal vez dicen... Y esto del gas, y esto que se enarboló, que no queremos que vaya el gas por Chile, todo, ¿es real? ¿O era más la indignación del bolsillo y el hambre? Lo que necesitaba el pueblo era una bandera, era un pretexto. Okay. Era un pretexto, porque estaban con bronca. Luego venía el tema, justamente tú lo dices bien, el tema del gas, donde Gonzalo Tuto Quiroga ya la planifica la sacada de gas por Puerto Chileno a la venta a Estados Unidos. Ya. Gonzalo Sánchez Lozada dice sí o sí se va a sacar. Carlos Mesa es el que apoya esas medidas mediante su canal de televisión y mediante él mismo. Entonces, el pretexto fue lo que hizo Sánchez Berzaín en Sorata, mató a un... Claro. Y ahí generó la chispa, la rabia. Y peor todavía cuando intentó sacar gas GLP de Sencata, usando whippons, usando tanquetas y matando gente. La gente se empezó a levantar y solamente había que agarrar la ola del pueblo que estaba enardecida. No tenía ninguna conducción política, ciertamente, no había ningún líder político. Lo que teníamos es un líder social convencido de la tropa, que era Jaime Solares. Porque si esto tampoco tenía liderazgo, ¿en qué hubiera terminado? Si esto no tiene una conducción, ¿en qué hubiera terminado esto, Jaime? ¿No? Yo todavía estoy recordándome, por ejemplo, cuando hemos hecho el ampliado en Guanuni, cuando yo digo muerto el peso, muerto las pulgas, huelga general indefinida, sacamos ese mensaje. Entonces, y la gente empieza a entender que ya era chao el Gonzalo Sánchez Lozada. Era chao, no porque sean antipáticos por su cara, no, porque sus medidas de los neoliberales que se pasaban de pasanaco el gobierno y se protegían entre ellos, y era insultante al comportamiento. Hago la misma pregunta que le formulo. ¿Había la oportunidad política? Las condiciones objetivas estaban. Las subjetivas es la que se necesitaba y se utilizó. Se dice en el manual de Marx, cualquier revolución, tienen que ver condiciones objetivas y subjetivas para desarrollar una revolución. Entonces, las objetivas estaban. Las subjetivas es la rabia que empieza justamente a matar a Sánchez Berzaín, a golpear, a sopapear, a matar niños por las ventanas, y todas estas cosas que se van dando a la gente enardece, ¿no? Enardece y genera la rabia. Y bueno, y ahí nace y se desarrolla,
y se agarra, como siempre en nuestro país tenemos el karma, de que los que generan la revolución nunca son los que terminan administrando la revolución. Aprovechando que ellos siempre otros... Perdón, un segundito, mi pregunta, si era un gobierno fuerte, si hubiera sido un gobierno que no hubiera cometido el error de febrero, si hubiera sido un Gonzalo Sánchez de Lozada con una votación infinita, ¿las condiciones se hubieran dado? No. Hasta febrero, querida Verónica, la gente todavía tenía el candado, el decir, no, a ver, cachito, no haré protestas porque puede venir un gobierno neoliberal o un gobierno militar. No tenían el miedo de, cuidado que otra vez vuelva un gobierno, cuidado que otra vez el dólar, nos venían amenazando. El febrero de 2003 ha significado un despertar a que sí podemos reclamar, así podemos enfrentarnos sin tener que llegar a la bota militar. Interesante. La hecatombe del movimiento obrero empieza, yo me acuerdo muy bien, no tengo por qué mentir, y seguramente los que han estado conmigo en ese congreso van a decir una verdad. La hecatombe del movimiento obrero empieza cuando Juan Lechín Oquendo deja de ser el líder en 1987 en el Congreso de San Martín. ¿No? Conmigo, yo que apoyaba incondicionalmente, lo apoyé a Lechín porque me parecía un maestro del sindicalismo, lo apoyaba incondicionalmente al problema, por ejemplo, de tu papá, a don Carlos Palenque, cuando me escuchaba hablar, me parecía que era un hombre que quería pues de verdad a su patria, y el querer a la patria era querer a los bolivianos, sin distinción de clase. Ay, qué interesante. ¿No? Entonces, mira, la COP ha sido una COP, se ha despintado completamente. Después, de pronto tú has sido el último líder, verdaderamente el líder de la Central Obrera Boliviana. De los intereses de la Central Lechín, Obrera. luego tú, y yo no sé si puedo contar a alguien más. Mira, el testigo fiel, yo pensé que mi compañero, mira, de la mina, Pedro Montes, que era palero en la mina juntamente conmigo, porque claro, yo era un maderador, es decir, me taparon en la mina. Entonces, juntos en el nivel 120 hemos trabajado en la sección Olivares. Entonces, cuando yo ya dejé el problema, dije, bueno, yo hasta aquí he llegado, no hemos podido consolidar la revolución porque la gente me estaba cansada. Eso quiero poner un punto a cápita. Para algunos revolucionarios, que en mi criterio son de papel, o son muy ilusionistas, o son muy extremistas, más allá de lo que uno puede pensar, dicen que yo he dejado pasar la toma del poder, yo. Pero yo te cuento esto. Cuando Sánchez de Lozada renunció, el pueblo decía, Jaime, que se vayan todos, hay que ceder el Parlamento, y que el pueblo gobierne, a la cabeza tuya, ¿no? Y yo le dije, ok, muy bien. Entonces, cuando ya hubo, mira, hay que ser sinceros, los que mayormente trajeron del interior gente, no fueron los verdaderos mineros de la Federación de Mineros. ¿Sabes quiénes? Los cooperativistas mineros. Han llegado en camiones. Más o menos yo calculo que los mineros cooperativistas llegaron en el número de 20.000 a 30.000 mineros. En el problema de la Federación de Mineros, los que llegaron simplemente fue Guanuni y Colquiri. ¿Y por qué llegaron esa gente simplemente Guanuni y Colquiri? Porque las demás minas estaban en la transición al cooperativismo. Me dejo entender, ¿verdad? Claro, porque una cosa es ser minero cooperativista y otra cosa es ser minero de la comisión. Claro, ¿no? Que bueno, sí, por supuesto. Entonces, ¿sabes? Cuando podíamos sustituir un verdadero gobierno revolucionario, ahí David no me va a mentir, convocamos el problema del ampliado a las 8 de la mañana en la Casa Social del Maestro. ¿Sabes? Los cooperativistas ya no asistieron. Para seguir decretando la huelga general indefinida hasta que renuncia en Parlamento, renuncia Orlando Bacarías y asume en este caso el pueblo. Claro. ¿No? No se llega a eso, claro, ¿no es cierto? Pero para eso, yo quiero serte sincero, hubiera costado, David, más sangre. Okay. Quiero hacerles otra pregunta más. Que creo... Escúchame esto. A ver. Los compañeros del Alto quiero que sepan. Yo recibo un telefonazo y me dije, Jaime, yo creo que no vamos a la huelga, Jaime. Ay. ¿No? ¿Pero por qué, compañero? Digo, no, pues, Jaimito, así me dicen, ¿no? Mira, hermano, hablando así. La COP, los mineros, respetamos harto, tienen apenas un muerto, hasta 3 muertos, porque 2 mataron en Patacamaya con ametralladora, ¿no? Puede tener 3 muertos, Jaime, pero el Alto tiene ya más de 60 muertos y tenemos más de 200 heridos. Entonces, Jaime, la gente está cansada, ¿no? Entonces, yo te pido, por favor, que no vayamos más con la huelga indefinida y arreglemos de alguna manera esta situación. Yo voy a conversar con los compañeros, esa era una versión de un cierto dirigente, ¿no? Bueno. Llegamos otra vuelta a San Francisco, una gran manifestación. A él lo levantó la gente del Alto, no estoy mintiendo yo, eso yo. Sí. David, vicepresidente, y Jaime Solares, presidente. Ajá. ¿No?
Ahora, lo que tú vas a poder calificar esto, ¿no? Mira, ¿será envidia? ¿Será el problema? Los propios mineros me dicen, no te hemos mandado eso. Claro, claro, ¿No? claro. Por No te hemos supuesto. mandado eso. Por lo tanto, tú tienes que nomás Devolver. rendir cuenta de lo que es y bajar a las bases. A ver, Entonces, esa envidia es un problema de inmadurez. ¿Qué pasó? Y ¿Tú, para los que tú ya hubieras querido ser presidente de Bolivia? si el pueblo lo exigía, hubiéramos ido transitoriamente. Transitoriamente. Claro. Ok. Pero hubiéramos establecido una verdadera Pero democracia. constitucionalmente sin- no era lo que correspondía, Claro, ¿no es lógico, cierto? claro. No era lo que Pero correspondía. era la revolución, Benito, constitucionalmente. era un levantamiento popular. O sea, Pero creo que daba ha lugar a dado cualquier un cosa. matiz muchísimo más serio y respetable el hecho de que se haya respetado, valga la redundancia, la constitucionalidad, ¿no? Porque ¿Sabe si qué? se hubiera hecho Constitucionalmente se al adecua. calor de un bueno, no importa, no estoy en ese tema. Yo te quiero preguntar, por favor, la acción de la policía el año 2003, ¿cómo la evalúas tú? ¿Cómo la catalogas? El año 2013 la policía tiene dos momentos, en febrero y en octubre. Cuando estamos hablando de octubre, la policía se limita simplemente a resguardar Ya. y tratar de generar normalidad en el desenvolvimiento de la ciudadanía. Es Sánchez Berzaín, juntamente con los militares, los que van a generar las muertes en todo el Alto. Cuando vienen, porque se va con un equipo de los militares a rescatar a los gringos que estaban en Sorata. Claro, claro. Se llevan militares, empiezan a matar, disparar. Y cuando la gente... ¿Esas son las Fuerzas Armadas o es la policía? Las Fuerzas Armadas, con las que están las imágenes por todas partes. Por eso son te las Fuerzas pregunto, Armadas. la policía no actúa de manera, no usa su material de fuego contra la O sea, policía. no fue protagonista en octubre de 2003 No fue la protagonista. policía, No fue protagonista. a diferencia de lo que ha sucedido ahora último, ¿no? ¿Coincides en que la policía no fue una protagonista central en octubre de 2003? No así frontalmente la policía. Pero, con David Vargas, y también estoy seguro que dentro del ejército hay gente buena. Ah, claro que Y sí. te digo por qué. Cuando nosotros estamos ya por ingresar con Roberto de la Cruz a la plaza, había un capitán de la policía. Ya. Dice, don Jaime, avance, pero por favor evitaremos la dinamita. Avance, usted tiene todo el derecho de avanzar. Y había detrás de él un coronel, que estaba ahí, solamente se veía por el lado, no estaba así. Así. Ah, había simpatizantes Claro, con esta lucha. ¿no? Claro, Ajá. ¿no? Entonces, cuando me está diciendo eso, entonces dije, muy bien. No tengo Ya problema. había respaldo. Claro. Ok. Eso es interesante. La policía no tuvo un protagonismo pleno, Institucional. pero sí había simpatizantes dentro de toda Siempre, esta actividad, de repente parecido a lo que ha sido este último Octubre Negro. Permítame hacer una pequeña pausa, luego regreso porque necesito un poco indagar sobre cuáles fueron las acciones de las Fuerzas Armadas ese año 2003, que en todo caso sí fueron protagonistas, y los medios de comunicación, ¿qué rol jugamos? Ya volvemos. Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios. 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses. Porque con Access, el power es todo tuyo. Y si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses. Que incluye Access Play para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para los que viven o trabajan en zonas alejadas. Para los que quieren explorar el mundo, donde nadie más te da internet. Llegó Sube, el internet satelital para tu hogar. Banda ancha, con planes desde 10.000 megas. Sube al satélite, sube al internet, sube al futuro. Llámanos al 810-2232. Agencia Boliviana Espacial. Nuestro espacio, tu internet. Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios. 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses. Porque con Access, el power es todo tuyo. Y si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses. Que incluye Access Play para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas.
Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.